cambiarle un poco. O sea, estos arrancadores ya no los encuentras hoy en día, o cuando yo empecé a trabajar, aproximadamente por ahí del año 2000, todavía llegué a encontrar estos contactores o estos arrancadores, pero ahorita ya no. Ya es muy difícil encontrar este tipo de arrancadores. Sinceramente no es muy fácil encontrarlos. Vamos a bajar, vamos a tratar de ver la mayoría de circuitos que tiene. Aquí, ¿qué es? Este es igual, forward, reverse, es lo mismo. Vean, reversa, forward, y vean, igual, su maraña de cables. No sé por qué les encanta hacer esto. Esto es lo que lo hace difícil el diagrama americano. Sinceramente, eso es a mí lo que se me complica. Miren, vamos a ver que se ve que tiene muchas cosas, pero en realidad el circuito está sencillo. Dense cuenta que tenemos un motor, tenemos un segundo motor, tenemos un tercer motor, y abajo, no sé si tengamos un cuarto motor. Sí, hay 4 motores. Voy a tratar de quitar un poco de zoom para ver si puedo que se vean los 4. Yo creo que con 100 va a estar bien. Con 100. No, ¿qué pasé? 115. Ahí está. Ahí se ven claritos los 4 motores. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Vamos a estudiar el diagrama. Aquí sí le voy a dar zoom para concentrarnos en el puro diagrama. Aquí está. Vean, dice que hay un paro maestro, o sea, un botón de paro que es maestro, un botón de arranque que también es maestro, y tenemos una bobina CR. CR, no sé qué significa CR, pero bueno, vamos a suponer. Es una bobina CR. Y después tenemos las 4 bobinas, la M1, M2, M3 y M4. Si se dan cuenta, la bobina M1 la arranca aquí en un presostato, un switch de presión. ¿Qué presión puede haber aquí? Pues presión, me imagino que de aire, ¿no? Entonces, cuando haya una cantidad adecuada de aire, se va a cerrar este contacto cerrado y va a arrancar M1. Pero ¿cuándo va a arrancar M1? Pues va a arrancar M1 hasta que CR se cierre. ¿Y quién es CR? Pues CR es como que la alimentación principal. Digamos que si tú no arrancas tu sistema, ninguno de tus motores de estos va a trabajar. Ninguno. Vamos a hacer como le estábamos haciendo de paso a pasito, ¿no? Entonces tenemos una línea donde hay voltaje. Voy a tomar una línea y me encuentro un botón de paro. Está cerrado. Vean que el botón es cerrado, pasa el voltaje. Llego hasta el botón de arranque. El botón de arranque está abierto, entonces ahí llegó el voltaje. Hay una ramificación aquí, me bajo y me encuentro también un contacto de CR abierto, por lo tanto ya no hay voltaje. La línea también baja y se topa hasta CR. Entonces, hasta aquí llega hasta CR. Como CR no cierra, no ha cerrado, aquí está su bobina, no puedo hacer ya nada. Entonces, efectivamente, si yo no activo el master restart, o es decir, el arranque principal, nada va a trabajar, ninguno de los 4 motores va a trabajar. Entonces voy a cerrar aquí el master principal, aquí le doy un empujón, el voltaje llega hasta CR y se activa la bobina CR. Cuando se activa la bobina CR, aquí se cierra, deja pasar el voltaje y se pasa por aquí. Aunque la persona deje de apretar el botón, ya se enclavó por abajo y ya, el sistema tiene voltaje. Cuando el sistema tiene voltaje, aquí se cierra y el voltaje baja. Entonces el voltaje llega, ya ahora sí,
alimentar prácticamente todo lo demás. Vamos a empezar línea por línea. La primera línea llega el voltaje y se encuentra con un switch abierto de un, aquí dice presión, pressure, switch de presión. Vamos a suponer que es aire. Cuando hay cierta cantidad de aire, se va a activar. Vamos a suponer un bar o 2 bares, ¿no? Entonces, si ya tenemos 2 bares, se cierra el switch de presión y va a activar ¿a quién? Al motor M1. Y ya, el motor M1, ¿dónde está su bobina? No hay bobina, aquí está M1. Aquí también se cierra. Por lo tanto, hay voltaje aquí, aquí nada lo impide, hay voltaje. El voltaje cambia y entra también M4. Entonces también entró M4. Cuando el switch de presión dijo que hay suficiente aire, entró M1 y a la vez entró M4. Ok. ¿Qué pasa si el switch de presión ya no detecta aire? Si ya no detecta aire, pues entonces se va a apagar. Se apaga M1 y se apaga M4. Hasta ahí debe de quedar bastante claro. Ahora vamos a suponer que efectivamente que te falta aire. Entonces, si te falta aire, pues arranca los otros motores. Pero los otros motores sí tienen paro y arranque independiente. Vean, aquí yo tengo un stop. Está cerrado, hay voltaje. Está esperando el botonazo de start. Está esperando. Se baja, este es el clásico enclave, y llega hasta al contacto abierto de M2, de este. Entonces, imagínense que hay poco aire y el operador se está dando cuenta que hay poco aire, ya se va a apagar casi el M1 y M4. Entonces, le da el botonazo a Start, entonces se cierra por abajo, porque, bueno, le da el botonazo a Start, pasa el voltaje, se activa la bobina se cierra M2 también, pasa el voltaje, y aunque la persona que esté de operador deje de alimentar, se enclavó por abajo y se activó M2. Listo. Está activado M2. ¿Cuándo se va a desactivar M2? Cuando llegue la persona y diga, ok, ya es suficiente, hay mucho aire, pum, le apago. Y lo mismo sucede con M3. Aquí hay voltaje, llega hasta un abierto de start, y aquí hay voltaje, y si llega hasta un abierto de M3. Como la bobina no está activa, hasta ahí se queda. Está esperando que una persona cierre el sistema, le dé el botonazo a Start, entonces el voltaje pasa, se energiza M3, al energizarse M3, aquí la bobina también se energiza, bueno, el contacto se energiza o se cierra, pasa el voltaje, y se energiza otra vez. Aunque la persona de aquí suelte, se energizó por abajo y se queda enclavado. Y listo. Ahí prácticamente así funciona. Normalmente un compresor, o sea, si ustedes han trabajado con compresores, un compresor te da aire a presión y se almacena en un tanque. Tienes un tanque de almacenamiento. Este tanque de almacenamiento es el que le va indicando al compresor cuándo arrancas o cuándo paras. Si tu planta tiene muchos sistemas que utilicen aire, entonces tu compresor va a estar prácticamente trabajando las 24 horas del día. Cuando esté trabajando 24 horas del día, ahí ten mucho cuidado. Lo que necesitas es tener 2 compresores. ¿Para qué? Para darle descanso a un compresor en dado caso de que se te quede a dañar. Entonces puedes hacer el juego de un compresor trabajarlo 12 horas y el otro compresor trabajarlo 12 horas. De esta forma, cuando se te llega a dañar un compresor, tú sabes que con uno solo soporta la carga de todos en lo que haces la reparación. Pero imagínate que tengas un solo compresor para toda tu planta y que de repente se te dañó el motor o lo que sea, se te dañó, pues vas a tener toda la planta parada. Y entonces tú como jefe de mantenimiento, como técnico de mantenimiento, como electricista,
pues dónde quedaste, dónde está tu trabajo, ¿no? Dónde tú tienes que eficientar. Pues vamos a diseñarnos un sistema de control que a través del aire a presión estén arrancando los motores. Y puedes inventarte un diagrama como este tipo. Para eso lo puedes ocupar, un compresor. En la traducción, aquí, pues mira, viene toda la descripción.